Preparo comida. Eso es un Ok. repito para comer. Listo. Muy bien. Pues bienvenidos de nuevo a todos ustedes a esta, la cuarta lección del curso El discípulo hace discípulos. Y en este curso estamos ayudándoles a aprender una forma de evangelizar, que es dar el curso que se llaman los 4 conceptos. Y esta noche vamos a enfocarnos en el segundo concepto, la gracia, el segundo y pues todos estos conceptos son clave, pero de los conceptos que vamos a aprender, este es el más clave, la gracia de Dios. Vamos a comenzar entonces con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, antes de crear el mundo, miraste hacia el futuro y sabías que tu creación, Adán y Eva, iban a caer en pecado. Sabías que todos sus descendientes iban a nacer pecaminosos y totalmente corruptos, pero todavía nos amaste. Y esa es la gracia. Y en esa gracia, ese amor inmerecido, nos escogiste antes de la fundación del mundo para ser tuyos. En esa gracia, ese amor inmerecido, viendo que no podíamos hacer ni una cosa para merecer la salvación, tú prometiste hacerlo todo por nosotros. Y enviaste a Jesucristo, tu único Hijo, para vivir en nuestro lugar y morir en nuestro lugar. Y ahora por la fe en Él nosotros recibimos gratuitamente el perdón de pecados, adopción como tus hijos, vida eterna en el cielo. Esta noche, Dios, queremos recordar que la salvación es 100% por gracia, desde el principio hasta el fin. Queremos tomar gran consuelo en esa verdad y también queremos capacitarnos para compartir con claridad esa enseñanza tan majestuosa de tu gracia con todos los demás. Que bendigas nuestro estudio a ese fin, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Ok. Acaban de entrar unos otros estudiantes. Qué bueno, se está engrandeciendo en la clase un poco más. Bien, entonces, amigos, vamos a comenzar con la pregunta que planteé, bueno, 2 preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp antes del estudio. La primera pregunta fue esta. Ustedes estudiaron la historia que Jesús contó, la parábola sobre el fariseo y el recaudador de impuestos. La pregunta que planteé para ustedes es: el pequeño fariseo dentro de todos nosotros no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios. ¿Por qué? Hay otro nombre que podemos dar a este pequeño fariseo dentro de nosotros. Es la naturaleza pecaminosa que todavía mora dentro de nosotros. ¿Por qué no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios, esa naturaleza pecaminosa? Gracias. Muchos están listos a contestar esta pregunta. En la primera mano que yo vi es la de Alejandro Gordillo. Entonces, comience, por favor, Alejandro Gordillo. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos. Bueno, yo considero que el pequeño fariseo dentro de nosotros no quiere nada que ver con la gracia porque quiere, en cierta forma, en su propio orgullo, decir que gracias a él consigue la salvación y que es bajo sus propios méritos y bajo su propio esfuerzo, como para que los otros digan: oh, sí, él es superior, él es muy bueno, él es muy esto, cuando realmente nadie puede hacerlo por sus propios medios. Me gustó esa palabra que usó, orgullo. El orgullo pecaminoso que tenemos. Quiere la gloria para la salvación para uno mismo y no quiere rendir esa gloria a Dios.
Excelente. Ok. Javier Navarrete levantó su mano. Adelante, Javier. Pues estoy de acuerdo con el compañero que acaba de comentar. Pues es que uno confía en nuestra justicia. Creemos que nuestra justicia es la que nos puede salvar. Es el ego, es nuestro ego, es nuestro yo, ¿no? El yo voy a alcanzar la salvación por mis propias obras y mis méritos, y me voy a portar bien y voy a hacer buenas cosas. Ese ego que tenemos que siempre quiere reconocimiento antes de reconocer al verdadero Dios. Ese ego que dice, véanme a mí, ¿no? Es tremendo, ¿no? Bueno, en mí, no sé en los demás, en mí así es. ¿No? Sí, no, y la Biblia dice que está en todos nosotros, ese egoísmo natural. Me doy cuenta de eso cada vez que tengo una reunión de Zoom con varias personas y a veces en vez de mirar las caras de las otras personas, estoy viendo la mía. A lo mejor ustedes se han dado cuenta de eso mirando fotos de la familia y casi siempre la primera cara que buscas es la tuya. A ver, ¿cómo salí yo? Y bueno, es solo un ejemplo del mismo egoísmo pecaminoso que está dentro de cada uno de nosotros. Y usted tiene razón, en ese egoísmo no queremos confesar que somos completamente incapaces de hacer ni una cosa para acercarnos a Dios o acercarnos a la salvación. No queremos admitir eso. Ok, entonces José Uriel levantó su mano también. Sí, pastor, pues referente a lo del pequeño fariseo que llamamos nosotros, hace alusión también al viejo Adán que traemos, ¿sí? A nuestra naturaleza pecaminosa y al creernos de que porque cumplimos los mandamientos, de que ayunamos, de que diezmamos y damos limosnas, estamos contribuyendo a nuestra salvación. Entonces, eso va en contra del plan salvífico de Dios. Sí, sí, gracias. Gracias por compartir. Estoy de acuerdo. Y eso Pablo en Romanos capítulo 7, dice eso sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre va contra el plan de Dios. Que no entiende, no quiere lo que Dios tiene planeado para nosotros. Abel Beltrán levantó su mano. Sí, profesor. Creo, em, yo creo que no tenemos un pequeño fariseo. Nuestro fariseo es grande también. En Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron y se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso quería compartir. Okay. Gracias, es un buen versículo que resalta lo que usted dijo. Tenemos un gran problema en nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, bueno, entonces, este es el pensamiento que quería también compartir yo. La enseñanza bíblica de la gracia, que es el amor de Dios, es 100% no merecido. Si pensamos en las implicaciones de eso significa que sobre mí, yo soy completamente corrupto por naturaleza, que no tengo ni un bien espiritual que mora en mí. Porque si fuera así, entonces podría merecer un poco el amor de Dios, pero la Biblia dice, no, es 100% no merecido. Eso quiere decir que yo soy 100% corrupto por naturaleza. Y el orgullo humano no quiere confesar eso, que soy totalmente malo por naturaleza. También prefiere el orgullo humano creer que hay algo bueno en nosotros para que Dios nos ame. Y para que podemos tomar un poco del crédito por la salvación. Queremos un poco de la gloria, por lo menos un poco de la gloria, sino toda la gloria. No queremos rendir eso a Dios por naturaleza.
Ahí está un resumen entonces. Nuestro orgullo pecaminoso no quiere dar toda la gloria a Dios. Tampoco quiere admitir que somos totalmente corruptos en cualquier bien espiritual. Pastor, Sí, por favor. levantaba mi dedito, pero no estaba considerado. Solamente si levanta el dedo virtual. Esa es la única Es forma. que estoy en el computador y no tengo el dedo virtual. Por eso. Pero esto es una observación solamente. Como nosotros debemos de estos mismos 4 temas tocarlos con nuestro grupo, ¿no sería conveniente, tomando en consideración que hay personas que no tienen idea del concepto de gracia, partir por eso primero, que es lo que es la gracia, y luego saltar a esta pregunta el pequeño fariseo dentro de nosotros? Bueno, una observación. Porque sí, yo sí. sé que tengo gente que no conoce el concepto, o sea, repite, y sí, la gracia de Dios, pero no tiene idea de qué es lo que es gracia y tampoco qué es lo que es misericordia. Entonces, no sé, mientras escuchábamos, porque nos fuimos directo al fariseo que vamos por dentro de nosotros y hablamos de la gracia. Claro, nosotros ya llevamos un año estudiando y sabemos el concepto de qué es gracia y qué es misericordia, pero el grupo que vamos a tener, y como esto viene ya hecho el diseño, partir por lo otro es una observación, a lo mejor estoy equivocado, pero esa era mi observación con lo que vamos a tener que hacer más adelante. Sí, sí, gracias por la observación. Para aclarar, esta pregunta no es parte del estudio que ustedes van a dar sobre la gracia. Esta pregunta solamente fue para ustedes los maestros antes de estudiar el tema. Y yo creo que lo hicimos para introducción, solo para recordarnos que cuando Jesús cuenta la parábola que vamos a enseñar a los demás, está también recordándonos que nosotros los creyentes, que vamos a casa justificados por la fe, igual que el recaudador de impuestos, todavía tenemos el problema del fariseo dentro de nosotros. ¿Sí? Pero sí, no vamos a enseñar esto al principio con los grupos, con los estudiantes que ustedes van a enseñar. Y en cuanto a la otra observación que hizo, ¿no sería bueno enseñarles primero qué es la gracia? Bueno, hay 2 campos de educación aquí. Uno es inductiva, otra es deductiva. Y en la deductiva sí, se enseña el concepto primero y luego vamos buscando pruebas para ese concepto en la Biblia. La inductiva lo hace al revés. Primero comparte una historia en donde es demostrada la verdad y luego la clase hace la inducción de lo que acaban de escuchar o la deducción de lo que acaban de escuchar sobre qué es la gracia. Y en este concepto vamos a hacer la segunda. Vamos a primero mostrarles una historia que muestra que el amor de Dios es inmerecido. Luego vamos a ayudarles a sacar esa conclusión de la historia. Pero sí, si quieren, ustedes como maestros de este curso, ustedes pueden hacer ajustes y si quieren decir al principio, esta historia se trata de la gracia. Una buena definición de la gracia es el amor inmerecido de Dios. Si quieren hacer eso al principio para que quede claro, yo no tengo ningún problema con eso tampoco. Está bien. ¿Ok? Santos Herminio levantó su mano. Sí, buenas noches, profesor y los compañeros. Cuando nosotros vamos a compartir estas enseñanzas, debemos de tener una estrategia, conocer las personas que tenemos, ¿verdad? Y así ya conociéndolas, así como decía el compañero, entonces a nosotros ya podemos saber por dónde ir primero, ¿verdad? Hay personas que son muy quisquillosas y se les empieza a hablar del pecado de un solo, entonces de repente ahí nos pueden decir, no, mire, que ya sé que vienen. Entonces hay que conocer al auditorio, hay que conocer a las personas a quien le vamos a compartir la enseñanza y así Dios nos va a ayudar, va el Espíritu Santo y saber entonces por dónde empezamos, si por la ley o por el Evangelio. Pero que se va a compartir las dos cosas, tiene que compartirse. ¿Va? Sí, sí. Gracias, profesor.
de acuerdo con lo dicho. Ok, vamos a la siguiente pregunta entonces. Y esta es una pregunta con la cual van a tener que luchar un poco, meditar un poco para saber cómo van a enseñar este curso con los invitados que tienen en sus listas. La pregunta ¿es mejor enseñar estos 4 conceptos en 2 lecciones? O sea, en ese caso, el pecado y la gracia, los primeros 2 ahí van a ir juntos. Y en la segunda clase, la fe y las buenas obras van juntos en una clase. O es preferible hacerlo en 4 clases distintas. Cada concepto tiene su propia clase. ¿Qué piensan? ¿Puedo? Sí, adelante. Creo que todo lo que hemos llegado a este curso y tuvimos la experiencia del año pasado, creo que es en 4. Y si eso lo calculamos en el mes, serían 2 semanas. Repetir el mismo esquema de la academia, porque yo también he hecho clase y está más que comprobado que más de 20 minutos no nos vamos a concentrar. Y si nos cuesta a nosotros cuando empezamos con las 4C, con los personajes y todo eso, imagínense una persona que está recién entendiendo este nuevo esquema y 1 hora se nos va a pasar rapidito. Entonces tenerla sentada más de 1 hora y media, nosotros estamos 1 hora y media, pero un grupo que está recién empezando más de 1 hora y 20 minutos que sé que funciona la concentración y viendo, como decía el hermano, cuál va a ser nuestro grupo de trabajo, gente muy adulta o gente joven o gente intermedia. En lo personal yo pienso seguir el esquema que tiene la academia, 4 clases, se puede hacer en 2 semanas o en 1 semana, lunes, martes, miércoles, jueves, cosa que se pongan de acuerdo en el grupo, pero un tema por clase. Ese es mi punto de vista. Ok. Bueno, entonces, y resaltó una ventaja de eso. Van a tener clases de menos tiempo para que los que estudian puedan enfocarse mejor. Esa es una ventaja. Excelente. Roberto levantó su mano. Roberto. Profesor, y estos 4 conceptos son muy importantes para ser enseñados, entonces yo también creo que deberían enseñarse en 4 sesiones, ya que tenemos que explicar pecado, la gracia y la fe y la obra, profesor. Entonces tenemos que darnos el tiempo de poder explicar. Parece que a lo mejor se le cortó la conexión. Sí, parece que se le cortó la conexión. Entonces, pero sí, estoy muy de acuerdo, Roberto. Son importantes temas y queremos darles a cada uno el tiempo necesario. Entonces, por esa razón, sería de ventaja separarlas en clases distintas también. José Uriel, adelante. Sí, profesor, es que yo también estoy de acuerdo con los compañeros y además, pues agregar algo. Es mejor en una clase tratar un solo tema bien a profundidad y sacar conclusiones, porque al sacar 2 temas entonces puede haber una confusión, aunque tienden a ser complementarias, pero es mejor en cada clase en un tema específico. Ok, muchísimas gracias. Alejandro Gordillo tiene su mano levantada todavía. Sí, señor. Pues yo pienso, bueno, yo considero que es mejor 4 clases, clase por separado para cada uno de los temas, por 2 razones. Primero, la gente a la que yo le voy a explicar no son personas cristianas, son personas, la mayoría son católicas, no practicantes. Por lo tanto, el interés que ellos tienen no es muy alto hacia la parte religiosa, sino es más bien bajo. Entonces, poner una clase de 1 hora para ellos va a ser aburridor, ¿sí? Si digamos, como decía el compañero previamente, si uno en media hora ya se empezaba a distraer y eso que uno está con el interés de querer aprender acá, ¿cómo será de las otras personas que lo están haciendo como por curiosidad o porque uno los está invitando a hacer estas cosas?
Y pues yo considero que debería ser una semanal, ya que por la misma razón que previamente estaba diciendo, del interés que se tiene, si se meten 2 semanales, le van a empezar a sacar a uno el cuerpo para la segunda reunión de la semana. En cambio, si se pone una semanal, ya es como más fácil, como más sencillo, y dicen, no, pues bueno, al menos una vez a la semana, ya que no voy a la iglesia, al menos que voy a estudiar la Biblia, porque eso es lo que pueden decir. En cambio, como no están acostumbrados ni siquiera a ir a la iglesia, y ponerles 2 veces a la semana, pues ahí sí que van a decir, no, qué jartera esta vaina. Entonces a mí me parece más o sea, más pausadito y todo, porque son personas que realmente el contacto que tienen con la palabra es muy poco. Gracias por resaltar esas ventajas también. Sí, bueno, y ahora aportó en el chat también, de acuerdo, en 4 clases mi grupo es variado en edad, sexo, conocimiento. Tengo personas que salieron de otras iglesias desmotivadas y, ok, sí, estoy simplemente ayudándoles a pensar en las ventajas y las desventajas de cada opción. Ustedes tienen flexibilidad, cierta flexibilidad en cumplir ese proyecto final. Digo cierta flexibilidad porque sí estamos pidiendo que enseñen este curso y no otro. Sí estamos pidiendo que no se desvíen mucho de lo que está en el guía de maestro, ¿verdad? Pero tienen cierta flexibilidad en cómo, cuánto en cada clase, cuándo hacerlo, cuántas veces a la semana. Y hay ventajas y desventajas en 2 lados. Nadie hizo argumento por agrupar 1 y 2 en una lección y 3 y 4 en una lección. Pero ahora parece que alguien quiere argumentar eso. Javier Navarrete. Recuerdo otra materia que habíamos tomado en la Academia Cristo, comentaba el profesor que es bueno decir el pecado, pero también luego dar la gracia. Entonces, hablar de la ley y el evangelio luego. ¿Por qué? Porque puede haber riesgos de que una persona le enseñe yo el pecado, el evangelio, y a los 8 días le enseñe yo la gracia. Puede llevar mucho riesgo en un sentido de cargarlo en primera, 8 días estarlo cargando. Puede ser bueno, no puede ser bueno también. Entonces, es bueno, depende, yo creo, mucho de las personas, depende del conocimiento bíblico, depende de su grado de conocer la Biblia. Hay un comentario que hizo uno de mis compañeros, y es muy cierto, también hay gente que viene desanimada de otras iglesias. Entonces, tenemos que mostrar la gracia. O sea, si viene desanimada de la iglesia y a los 8 días le mostramos el pecado y a los otros 8 días le mostramos la gracia, pues pues qué ánimo, ¿verdad? Entonces tenemos que mostrar la ley y luego el evangelio. La fe, pero también tenemos que mostrar que esa fe nos lleva a hacer, por amor, buenas obras, ¿no? Okay. Ese es mi comentario. Pero creo que usted ha dicho algo muy importante. Cada región es diferente, cada país es diferente, gente es diferente. Nosotros nos vamos a enfrentar a gente que nos va a poner atención en 4 clases o nos va a poner atención en 2 clases. O sea, mucho depende de, ahí entra las personas que reciben el evangelio y las personas que compartimos esas buenas noticias también. Gracias por el comentario. Usted leyó mi mente. Yo iba a mencionar esa ventaja, que estos 4 conceptos se agrupan muy naturalmente en 2. El pecado y la gracia, como usted mencionó, van mano en mano, porque la ley y el evangelio van mano en mano. El pecado es el mensaje de la ley, la gracia es el mensaje del evangelio. No queremos enseñar uno sin enseñar el otro. Así que
como mencioné en la clase pasada, si ustedes van a dar, especialmente en cuanto a ese primer concepto, porque como vamos a ver estudiando sobre la gracia, la historia bíblica nos hace confesar pecados también. Entonces van a escuchar ley en esta historia también. Pero en el primer concepto, casi toda la lectura bíblica es ley. Casi no hay evangelio en esa lectura. Entonces tendrán que agregar importar el mensaje de Jesús como nuestro Salvador en esa clase. Y en la clase pasada yo mencioné algunos lugares muy oportunos para hacer justo eso, si es que quieren enseñarla como concepto separado. Lo mismo se podría decir de la fe y las buenas obras. Van mano en mano. En aprender sobre la fe, van a aprender que somos salvos por la fe sola, no por nuestras obras. Pero luego se quedan con la pregunta, ¿verdad? ¿Y qué de las obras? Entonces, tiene mucho sentido explicar. En el 4, somos salvos por fe sola, pero los salvos hacemos buenas obras en gratitud por haber sido salvados. Entonces, sí tiene esa ventaja, enseñarlo dos en una sola clase. Pero como usted dijo bien, le dejamos esa decisión a ustedes, quienes conocen su región, conocen sus invitados. Sí. Pero, Okay. Pastor, estamos como que estamos tratando cada tema en forma... A ver, lo estamos olvidando el esquema. Lo estamos olvidando el esquema que vamos a utilizar las 4C. Y cada tema, si vemos en los consolidar, están las dos preguntas esenciales. ¿Qué pecado me enseña? Ahí estamos utilizando la ley. Pero también, ¿dónde veo el amor de Dios? Y ahí estamos con el Evangelio. Por lo tanto, cada tema está bien estructurado y tiene sus puntos. Entonces, no hay que contradecir pecado con gracia, desde mi punto de vista. Pero estaría porque usted si vamos de a acuerdo... porque si vamos a tratar los dos temas, el pecado y la gracia, entrar a explicar el pecado, y si vamos a utilizar este esquema de las 4C, ¿cuánto nos vamos a demorar para después explicar la gracia? Y ya, las personas con las que vamos a estar ya van a estar cansados. Porque no creo que se vayan a juntar, hora Chile, a las 9 de la mañana, siendo que la gente toda adulta trabaja, termina a las 6 de la tarde, y conectarse a las 8, 9 de la noche, ojalá una hora para las 10, porque también hay que entender el concepto familia, y al otro día vuelven a la rutina. Entonces, no sé, me dio la impresión de que estaban tocando cada tema como en forma independiente y que no se podía enlazar. Y yo insisto, si tocamos los puntos del consolidar, tengo ley y tengo evangelio, punto 2 y punto 3. Ese es mi punto. Es cierto. Y por esa razón se pueden enseñar separadas también. Cada uno tiene incluido en esas dos preguntas ley y evangelio. El problema, y yo voy a insistir aquí, al estudiar especialmente ese primer concepto, puesto que casi no hay evangelio en la historia que estudian, va a ser más difícil resaltar el evangelio desde la historia. Van a tener que importarlo de otras partes de la Biblia, ¿verdad? Porque yo creo que el amor que se muestra en la historia es Jesús nos ama con mostrarnos nuestros pecados y la seriedad del pecado, pero eso no es el evangelio de perdón, ¿verdad? Así que sí tendrán que agregar, importar el evangelio de perdón, del trabajo de Cristo en nuestro lugar a esa lección si lo van a enseñar separada. ¿Sí? Es más un asunto de énfasis, ¿verdad? El énfasis del primer concepto es ley. Entonces tenemos que asegurarnos que escuchen con claridad y con énfasis también el evangelio si vamos a enseñar ese concepto separado. Pastor, Alejandro. es que sí, pues yo considero que el poner los conceptos en las dos lecciones en en una misma clase, o poner lección clase por clase, al igual que si se hace una semanal o se hacen dos a la semana, depende del grupo de personas que tengamos. Porque, por ejemplo, si es un grupo de personas que vienen de otras iglesias, que están deseosas de conocer la palabra de Dios,
que quieren, tienen el ánimo de hacerlo, pues va a ser mucho más fácil enseñar los dos temas en una misma, porque pues se va a poder avanzar mucho más rápido, porque las personas ya tienen una serie de conceptos preestablecidos y ya se tiene una estructura sobre la cual trabajar. En cambio, si son personas que nunca van a la iglesia, que se acuerdan solamente en Semana Santa ir a la iglesia porque el cura está por allá repartiendo, haciendo la procesión con sus santos y toda esa vaina, pues son personas que no saben ni siquiera, o sea, que saben que existe el samaritano y el fariseo, pero no saben de nada más. O sea, para ellos el samaritano es el bueno, el fariseo es el malo y estaba Jesús y el resto eran los judíos y los judíos mataron a Jesús y ya, eso es todo lo que saben. Y ya es una cosa en la que uno tiene que empezar a estructurar más, enseñar más, entrar en conceptos más básicos y obviamente se va a demorar uno mucho más. Entonces, uno en una población como esta, intentar meter dos temas al mismo tiempo va a ser muy complejo y va a ser mucho más agotador que si son personas que ya vienen de otras iglesias. Igual, si va a haber una población muy diversa, muchachos, adultos y más esto, va a ser también un poco más complicado porque uno va a tener que utilizar diferentes estrategias pedagógicas para mantener captada la atención de todo el público. A que si son un grupo son muchachos, otros son adultos, entonces ya es una estrategia pedagógica para los adultos y otra para los muchachos. Te digo que la forma de enseñarlos con los conceptos va a depender mucho de la población a la que se le vaya a enseñar. De acuerdo, de acuerdo. Y dejamos la decisión final en sus manos porque ustedes conocen la población. Yo, un estadounidense en Paraguay, no soy el que debo dictar eso con ustedes. Sí, bueno, entonces vamos a pasar porque ya tenemos 23 minutos de clase para enseñarles cómo enseñar este concepto de la gracia. Yo voy a compartir ahora la guía de maestro para este concepto, la gracia. Me permiten un momento. Y vamos a hacer algo un poco diferente esta noche. Ustedes cuando enseñan la clase recomendamos que comiencen en el comienzo. Que hay un orden establecido para la clase que es muy útil. Comiencen con la introducción, el captar. Pero esta noche vamos a comenzar a estudiarlo como maestros al final. ¿Y por qué es a veces bueno prepararse así antes de la clase? Empezar al final. Porque en este curso, las 3 preguntas que vienen al final son los puntos clave. Las 3 preguntas al final, esas son las cosas, las verdades que queremos que cada estudiante entienda y crea al salir del curso o al salir de la clase. Entonces, a veces es bueno empezar preparándonos como maestros. Es bueno empezar ahí. ¿Cuáles son las verdades que yo quiero que aprendan? Y así podemos regresar al principio del estudio y estar recordando eso, buscando en dónde puedo resaltar esas verdades mientras enseño. Dicho eso, a ver, aquí estamos. Y entonces, comenzando al final, aquí estamos con las 3 preguntas del cierre de la clase sobre el concepto de la gracia. La primera pregunta ahí es, ¿qué es la gracia de Dios? Una buena definición que ustedes han aprendido muchas veces en Academia Cristo es el amor inmerecido de Dios que nos salva. Aquí, en esta respuesta en el guía de maestro, especifica el amor de Dios no merecido mostrado a nosotros en Jesús, quien vino a la tierra, vivió una vida perfecta. Empieza a hablar de lo que Jesús hizo para salvarnos. Y luego en la segunda, ¿cuál fue el plan de salvación misericordioso de Dios? Otra vez, habla de Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso en esta historia? La razón es la siguiente. Vamos a ver cuando estudiamos la historia juntos, pero
Al final de la historia, el publicano, el recaudador de impuestos, se va a casa justificado y el fariseo no. ¿Pero por qué? ¿Por qué se fue a casa justificado el recaudador de impuestos? ¿Por qué se fue a casa perdonado él? En esta historia, la causa principal de su perdón no se menciona por Jesús. Y la causa principal de su perdón es Jesús. Es el que está contando la historia. Es lo que Jesús hizo en el lugar de ese recaudador de impuestos. Vivió su vida perfecta en su lugar. Llevó sus pecados a la cruz y sufrió su castigo. Y por esa razón, Dios puede declarar inocente al recaudador de impuestos. Tenemos que enseñar en este curso que la gracia de Dios, su amor inmerecido, está íntimamente conectado a la obra salvadora de Cristo. Si no mencionamos eso, un estudiante leyendo la historia podría pensar que se fue a casa justificado el recaudador de impuestos porque era tan triste sobre sus pecados. Que la causa de su perdón era su tristeza sobre el pecado. Pero piensen en eso, esa es salvación por obras. Él se humilló, él confesó, él era tan humilde. Y por eso Dios lo perdonó. Eso es lo opuesto de lo que queremos resaltar en esta historia, que la salvación es por nuestra obra de penitencia. No, es por la gracia de Dios mostrado a nosotros en Cristo Jesús. Entonces hay que enfatizar. Y vamos ahora cuando regresamos al principio de esta lección y empezamos a tomar los pasos de la lección, vamos a estar buscando dónde puedo resaltar la conexión con la gracia y la obra salvadora de Jesucristo. Ok, una cosa más para notar aquí. El 3 entonces, ¿cuál es el resultado de Dios mostrando su gracia hacia nosotros? Pues el resultado se demuestra en la última línea de la parábola. El recaudador de impuestos se fue a casa justificado. Pero tenemos como maestros que pensar, ¿saben mis oyentes lo que significa justificado? A lo mejor vamos a tener que explicar eso mientras enseñamos la parábola. Tal vez utilizar otras palabras más entendibles para ellos. Se fue a casa perdonado. Se fue a casa salvo. O explicarles lo que es la justificación. Declarado inocente por Dios. Aquí ahora levantó su mano. Ahora una pregunta. Sí, tengo una duda. En relación a eso que va a aclarar de la justificación y eso, ¿no? Porque en Juan, no me recuerdo exactamente, sé que es Juan 4, no me acuerdo el versículo, el Señor cuando inició el ministerio decía, arrepentidos, arrepentidos, que el reino de los cielos se nos ha acercado. También lo dijo Juan el Bautista cuando el Señor se acercó para el bautismo. Entonces, sabemos que de antemano todos, sin excepción, estamos justificados en la cruz de Cristo, en sus sacrificios y en Él como tal. Pero una persona tiene que arrepentirse, porque dice arrepentirte que el reino de Dios se ha acercado, porque si no se arrepiente, entonces no está justificado de todas maneras, o si está justificado, pero no es salvo, no tiene la salvación. No sé qué opina usted de eso. Sí, no, estoy muy de acuerdo con usted. El arrepentimiento es necesario para el perdón. La fe es necesaria para ser salvo. Pero ni el arrepentimiento ni la fe son la causa del perdón o la salvación. Voy a repetir eso. Ni el arrepentimiento ni la fe son la causa de la salvación. La causa de la salvación es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Recibimos lo que Jesús ganó por nosotros por medio del arrepentimiento y la fe. Pero ese arrepentimiento y fe son obras del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces es muy apropiado decir lo que Jesús dijo y Juan el Bautista dijo y muchos otros predicadores en la Biblia dijeron arrepiéntanse.
Ese es el mandato de Dios. Es el Espíritu Santo obrando mediante esas palabras y la predicación de la ley quien nos mueve al arrepentimiento. Y por medio del Evangelio nos lleva a la fe también. No sé si aclaré la duda o no. Yo creo que una cosa más ahora. Una cosa más, sí. Y la razón por la cual no estoy queriendo yo poner tanto énfasis en la importancia del arrepentimiento aquí es porque el enfoque del estudio es la gracia. Queremos resaltar eso. Y para gente nueva, fácil pueden pensar que el arrepentimiento es la única obra que tenemos que hacer para ser perdonados. Queremos evitar esa impresión en esta historia. Y por esa razón... Totalmente de acuerdo. Ok. Gracias. Ok, excelente. Buena pregunta y muchas gracias por hacerla. José Uriel. Sí, pastor, es para acotar ahí un versículo de Juan 1:17 que nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Okay. Sí. Y Jesús también predicaba ley muy dura, ¿verdad? Pero Juan está enfatizando que Jesús es el centro y el enfoque de las buenas noticias a Dios para con nosotros. Esa conexión de la gracia con la obra de Jesús, ahí está. Gracias por compartir, José Uriel. Sí. Ok. Vamos al principio. Abel Beltrán, ¿una pregunta más, Abel? Sí, profesor. Adelante. Sí, yo estaba con esta pregunta, no valga la oportunidad, profesor, haciendo la conexión de la primera, la lección anterior y esta. No, bueno, no estamos tocando no estamos tocando las dos obediencias de Jesucristo, ¿no es verdad? O se va a ver más adelante esto. Así explícitamente las dos obediencias de Jesucristo, hasta el momento no lo he visto así bien claro. Y como uno va a enseñar, es muy posible de que existan varias preguntas, especialmente de las personas que tienen conocimiento de la Biblia, ¿no? Eso quería yo preguntarle, no si están las dos obediencias, porque no he visto las dos obediencias así explícitamente, ¿no? Hoy se tocó, pero bien poquito, pero no sé. Eso es, profesor. Sí, y queremos compartir esa enseñanza con ellos también. Sí está aquí, o si está aquí en estas respuestas, ¿verdad? Vivió una vida perfecta. Aquí está también, vivió una vida perfecta. Y lo incluye como parte de la obra salvadora sobre Jesús. Yo creo que la pregunta en estos 4 conceptos es... no podemos cubrir toda la voluntad de Dios en estos conceptos. Estamos enfocándonos en 4 puntos principales, ¿verdad? Y sí, la obediencia activa de Cristo es un punto principal también, pero no vamos a pasar mucho tiempo explicándolo en este curso por esa sencilla razón. Es importante saber y es importante creer, pero uno puede confiar en Jesús para la salvación sin poder entender completamente o explicar completamente su obediencia activa. Yo cuando era un niño creía en Jesús como mi Salvador. Pero si alguien me hubiera preguntado, explícame la obediencia activa de Cristo, hubiera dicho, yo no sé. De hecho, yo no aprendí muy claramente sobre esto hasta la preparatoria. ¿Eso significa que no era salvo antes? No, todavía confiaba en Jesús como Salvador, era salvo.
Y eso, cuando lo aprendí, me abrió los ojos y dije, wow, Cristo hizo eso por mí también. Eso es parte de su obra salvadora. Aprecio la verdad mucho. Pero por esa razón no está enfatizada en este curso de apertura. Estamos compartiendo el Evangelio con ellos. El Espíritu Santo obra por medio de eso. Pero decidimos no pasar mucho tiempo explicando la obediencia activa de Cristo por esa razón. Otra vez, como maestros, si ustedes quieren agregar más sobre eso, bien pueden. Les confiamos. No hay ningún problema con eso. ¿Ok? Gracias, profesor. Sí. Excelente. Vamos al principio de la clase entonces. Como siempre empieza con una nota sobre el video. ¿Cómo van a mostrarles el video? Si están reuniéndolos en grupo y tienen una pantalla, así lo pueden hacer. Si es solamente tú y otro individuo estudiando, puedes simplemente sacar tu celular y mostrar el video así. O, si quieren, pueden enviarles el enlace antes de la clase y pedir que vean eso antes de llegar. Y luego viene el captar. ¿Alguien puede leer el captar que está aquí? Solamente la pregunta. ¿Solo la pregunta? Sí. ¿Por qué? No se puede. ¿Por qué cree usted que los recaudadores de impuestos no eran personas muy populares en los tiempos de Jesús? Ok. ¿Qué saben ustedes sobre los recaudadores de impuestos? ¿Por qué no eran muy populares en los tiempos de Jesús? Se enriquecían cobrando más de lo debido. Muchas gracias, Wilson. Sí, se enriquecían a sí mismos, básicamente robando. Un robo legal en los ojos de los romanos, pero robando de todas formas de sus compatriotas, sus mismos judíos. Gracias. José Uriel levantó su mano también. ¿Por qué no eran populares? También el pueblo le cargaba rabia porque, siendo ellos judíos, prestaban servicio a los romanos para recaudar impuestos a su propia gente. Excelente. Entonces había cierto sentir de traidores, ¿verdad? Están trabajando con los enemigos. Amén. Gracias. Ahora. Es que yo digo también, basando en lo que uno ve, sea recaudador de impuestos o cualquier otra cosa que tenga que ver con el dinero, siempre causa controversia, porque fíjese, cuando usted va a un centro hospitalario y usted es la enfermera, el médico, la camarera, todo el mundo lo trata bonito y usted está contento. Pero cuando le pasan la cuenta, ¿qué pasa? A veces cuando está revisando esa cuenta, la gente hasta cambia la actitud, incluso con el que le trató bien. ¿Por qué? Porque le están tocando el bolsillo. Que ojalá, si nosotros fuéramos tan celosos de nuestro Señor como lo somos del dinero, mira, quién sabe hasta dónde andaríamos nosotros en la gracia del Señor. Es que el dinero, nos gusta que nos toquen la plata. Y los recaudadores de impuestos estaban tocando el dinero, el ingreso. Así es, sí. Gracias por todas esas razones, entonces estoy muy de acuerdo. Y una pregunta, bueno, primero voy a explicar por qué empezamos con esta pregunta. No olviden el punto principal de este estudio, la gracia de Dios, su amor inmerecido. Queremos que los oyentes vean los recaudadores de impuestos con los mismos ojos que la gente en el día de Jesús. Porque si simplemente piensan, sí tampoco me gusta cuando el gobierno me cobra impuestos. Ese no es exactamente lo que eran antes. Tenía la gente mucho más odio hacia los recaudadores de impuestos. Los consideraban los peores de la sociedad porque extorsionaban, se enriquecían con robar, estaban trabajando con el enemigo.
Así que una pregunta aquí. ¿Pueden ustedes pensar en un ejemplo moderno de esto? Alguien que sería considerado entre los peores de la sociedad por hacer cosas semejantes. Tal vez sería una ayuda a los oyentes en su clase si tienen un ejemplo moderno en sus mentes. ¿Qué piensa? Wilson. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia aquí en Guatemala, lamentablemente hubo mucha malversación de fondos, ¿verdad? O sea, sacaron unos préstamos grandísimos, ¿verdad? Y al final no se vio el dinero, o sea, fue mal empleado. Entonces ahí se jugó con la salud del pueblo, ¿verdad? Entonces, básicamente el gobierno fue el que se enriqueció con eso, ¿verdad? Entonces, lamentablemente nosotros tenemos un espejo en El Salvador, donde en El Salvador se han empleado bien los fondos, entonces ahí ha salido de mejor manera, pero lamentable aquí el gobierno utilizó mal los fondos y ha pagado caro esa mala forma de recaudar al final, porque son con los impuestos de todos, ¿verdad? Pero sí los usaron mal. Sí, gracias. Buen ejemplo. Tenemos algo semejante en Paraguay. El pueblo está queriendo sacar al presidente porque le acusan de lo mismo. A sacar un préstamo grande para ayudar con la pandemia y desaparece el dinero. Y ahora no hemos mejorado nuestro sistema de salud y están, bueno, no sé si sea cierto o no, ¿verdad? Pero si es así, si hay un político que se enriquece con dinero que está causando sufrimiento al pueblo, también sería un buen ejemplo de ahora están empezando a entender cómo sentían los judíos sobre los recaudadores de impuestos también. Héctor, levantó su mano. Héctor, ¿tiene un ejemplo moderno de esto? Sí, profesor Abraham. Aquí en el Perú mayormente no podría poner un ejemplo de los policías de tránsito que aquí en el Perú se han tenido la mala maña de buscarla sin razón a uno, ¿no? Y con tal de sacarle dinero, ¿no? Con muchas astucias, utilizando la ley y los reglamentos de tránsito, pero con la intención de sacar dinero a una persona. Podría ser un buen ejemplo aquí en el Perú. Sí. Entonces, tendrían eso. Yo creo que la diferencia sería, o la única diferencia, o sea, los extorsión en los dos casos, ¿verdad? Enriqueciéndose con el empobrecer a sus compatriotas. La única diferencia tal vez sería, ellos están trabajando por el gobierno, pero el gobierno propio de uno. Los judíos recaudadores de impuestos estaban trabajando por el gobierno enemigo de los judíos. Pero sí, eso sería buen ejemplo también para ayudarles a saber cómo fueron vistos. Lucy levantó su mano. Lucy. Ya, pastor, estaba mi micrófono apagado. Está bien. No, pastor, le decía yo, por ejemplo, de los gobernantes acá en Argentina, por ejemplo, les piden el impuesto a la ganancia a los trabajadores. Y todos esos impuestos que supuestamente es para el pueblo se enriquecen el gobierno mismo y se ha visto que tanta plata se han robado y te paran pidiendo mil y otra forma los impuestos. Impuesto en la luz, ahora último ha salido que van a empezar a cobrar, por ejemplo, el impuesto por usar Netflix, imagínese, pastor. Ok, sí, gracias por otro ejemplo. Yo estaba pensando, eran los recaudadores de impuestos, eran como una mezcla de mafiosos y terroristas. Porque, bueno, lo que hacen los mafiosos, ¿verdad? Llegan a la tienda y dicen, vamos a protegerte. Y la protección que dan es, si tú le das dinero, ellos no te golpean. Y básicamente eso era lo que los recaudadores de impuestos llegaban a la puerta con un soldado romano
y decían, este es el impuesto, cobraban demasiado, y si el judío se quejaba, el soldado romano estaba ahí con su espada, ¿verdad? Entonces como tipo mafioso, pero también terrorista en el sentido de que los judíos, el pueblo judío veía el gobierno romano como el opresor, como el enemigo, y ahora están traicionando su pueblo para trabajar con el enemigo casi como un terrorista. Bueno, gracias. A lo mejor entre los ejemplos que han compartido, pueden utilizar uno en su dar de esta clase. Pero el punto es, ¿cómo ayuda eso a resaltar la gracia? Lo más que entienden lo odiado que eran los recaudadores de impuestos, los malvados que eran los recaudadores de impuestos, lo más que van a entender que el amor de Dios no es merecido. Porque él y no el fariseo fue a casa justificado. ¡Wow! A alguien tan malo Dios perdonó, ¿sí? ¿Por qué? La gracia es el amor no merecido de Dios. Ok, vamos a la siguiente entonces. Ahí está el captar. Al contar. Esta historia es más breve. Y eso es bueno. Aquí en la guía del maestro se recomienda que ustedes cuenten en sus propias palabras esta parábola. Siendo corta la parábola, si quieren estudiarla y memorizarla de cierta forma para contarla en sus propias palabras, sería buen momento. Pero también pueden usar otras formas de dar la historia. Tal vez siendo corta, si están pensando hacer como un drama, dar papel a los niños que están allí para que actúen, este sería un buen momento hacerlo también. Ustedes tienen esa decisión. Una cosa que sí voy a sugerir para el contar, recuerden que algunas de estas palabras en la parábola son no muy entendibles para los que no han estudiado la Biblia mucho. Piensen en el primer versículo de la parábola, ¿verdad? Que explica quiénes se reunían alrededor de Jesús. Algunos que confiaban en su propia justicia. ¿Qué es la justicia de que se habla ahí? No es justicia en el mismo sentido de que usamos la palabra en el español cotidiano, de que entonces tienen que tal vez reemplazar esa palabra o explicar esa palabra. Confían en sus propias obras para ser justos en los ojos de Dios. Algo así. Eso es lo que quiere decir. O la palabra justificada. Se fue a la casa justificado. ¿Qué significa eso? Podrían reemplazarlo con una palabra más entendible, perdonado, o podrían decir justificar es cuando Dios declara inocente a alguien. Dios declaró inocente al recaudador de impuestos. Tomen en cuenta eso. ¿Conocen ustedes su audiencia? Si hay alguna palabra que tal vez no van a entender, van a querer dar una breve explicación o reemplazarla con un sinónimo, algo que significa lo mismo, ¿no? Ok, a la siguiente sección entonces, considerar. Aquí tenemos las 7 preguntas de considerar. Los personajes de la historia, los objetos de la historia, dónde ocurrió. Voy a mencionar cuándo ocurrió. Algo aquí que a veces ponemos un año o una fecha para la historia y eso está muy bien. Pero hay también veces cuando es más importante explicar el contexto. ¿Cuándo ocurrió la historia? En esta historia el contexto es importante. ¿Cuándo ocurrió? ¿Ocurrió cuándo? Alrededor de los 30 años de Jesús. Ok, se puede utilizar eso. En ese caso sería más cerca de los 32 años de Jesús o 33, porque está cerca de su muerte. En el Evangelio según San Lucas, las historias
después del capítulo 9, él está ya rumbo a Jerusalén. Entonces aquí estamos en las últimas semanas de su vida, probablemente. Y ese contexto es importante. ¿Por qué? Porque él iba a lograr dentro de poco la justificación del recaudador de impuestos y de todos nosotros, después de haber vivido su vida perfecta en nuestro lugar, sufrir y morir en nuestro lugar en la cruz. Entonces, ese contexto, ¿cuándo ocurrió la historia? Poco antes de la muerte de Cristo. Otro elemento de contexto que se podría mencionar, ¿cuándo ocurrió la historia? Se podría decir cuando había una multitud de personas que confiaban en su justicia y se creían mejores que los demás, estaba alrededor de Cristo. Ese es el contexto del primer versículo de la historia. Lucas nos dice eso. Entonces, sí, ese comentario nomás. ¿Alguna pregunta hasta allí? Sería más o menos el año 36, 35, por ahí. Bueno, alrededor del año 30. Jesús nació probablemente 3 a 6 años antes de Cristo. Entonces, sí, 27, 30. Pero sí, más importante que la fecha, yo creo. 30, sí. Más importante que la fecha en esta historia, en mi opinión, es el contexto. ¿Cuándo sucedió? Poco antes de morir, cuando estaba hablando con una multitud que se creían justos por sus obras y estaban menospreciando a los demás como resultado. Ok. Entonces, vamos a estas preguntas. ¿Cuál es el problema y si se resuelve el problema? ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Qué piensan? La soberbia. La soberbia. Ok. Gracias, Rubén. Sí, en mi opinión, hay muchos problemas que podríamos mencionar aquí. Entonces, hagamos una lista. La soberbia es una. ¿Cuál es otro problema? La soberbia en el fariseo, la humildad o el pecado en el recaudador de impuestos, su arrepentimiento. El recaudador tenía un problema también, su pecado. Excelente. El falso orgullo del fariseo. Ok, el orgullo del fariseo. José Uriel, sí. El creerse santo por las obras y por ayunar y por estudiar la ley. La confianza en sus obras que tiene el fariseo para ser justificado, ser salvo. Gracias. ¿Algún otro problema que ustedes notan aquí? Ok, es buena lista. Yo voy a agregar uno más. El menospreciar de los demás, de la multitud con quien hablaba Jesús, también del fariseo. Yo no soy como los otros pecadores o como ese recaudador de impuestos. Su menosprecio hacia los demás es otro problema. Hay muchos problemas en la historia, amigos, así que cuando están haciendo esta pregunta con sus grupos, la pregunta va a ser, vamos a enfatizar uno. Vamos a enfatizar el problema que más tiene que ver con el tema principal, que es la gracia. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cuál es el problema que más tiene que ver con la gracia? El amor inmerecido de Dios. Estaría en el fariseo. Okay. ¿Cuál fue su problema? Sí, en cuanto a la gracia de Dios. Estaría en el problema más grande en el fariseo, porque él cree que por sus obras va a ser salvo, y es así. Okay. Entonces el fariseo no vio ninguna necesidad para gracia, porque se creía salvar por sus obras. Okay.
Eso sería un buen resumen del problema principal. José Uriel iba a ofrecer otro. Sí, pastor, el arrepentimiento pues yo veo un problema ahí, ¿no? El arrepentimiento del pecador, que ahí se ve la gracia del Señor que lo justifica pues al contrario del fariseo que se enaltece, dice el Señor que los que se enaltecen serán humillados y los humillados serán enaltecidos. Ok. Entonces, otra forma de el problema del fariseo es se está enalteciendo. Sí, yo creo que en cuanto a la gracia, que no merecemos el amor de Dios que nos salva, a lo mejor el problema principal es que, sí, el fariseo no confiaba en la gracia. ¿Por qué? No reconoció su pecado. Estaba confiando en sus obras. Bueno, aquí en la guía de maestros, esto es lo que tienen. El problema es el pecado. ¿Sí? Buen resumen también, ¿verdad? Tanto el fariseo como el recaudador de impuestos tenían un problema. El mismo problema, el pecado. El otro problema que el fariseo tenía era que no reconoció su pecado. Y por esa razón confiaba no en gracia, sino en sus obras para estar bien con Dios. Sí, entonces pueden seguir lo que dice la guía de maestro también aquí. Roberto, ¿un otro comentario aquí? Sí, profesor, también el fariseo estaba confiando más en su propia oración. Él creía que su oración tenía poder y que al confesar todo lo que él decía, que él iba a tener el favor de Dios. Sí. Sí, su oración es una lista de lo que en su mente merecía el favor de Dios. Pastor. Sí, Jaime. Soy Jaime. Sigo una pregunta, pastor. Disculpe, perdone. ¿Se podría usar como contexto de esta historia Santiago 4, 11 al 12? ¿Qué dice allí? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Sí, esos versículos seguramente aplican a esta historia. Mi sugerencia sería no utilizarlos en enseñar a este curso con grupos que apenas están empezando. Tal vez con grupos que ya conocen mejor su Biblia. ¿Por qué? Porque esos versículos que hablan del no juzgar, el juzgar a otros es el pecado, sí se enseña en esta parábola, ¿verdad? El fariseo está juzgando a los demás con enaltecerse así, pero el enfoque principal va a ser gracia en enseñar este concepto. Entonces, vamos a querer resaltar no tanto el problema de juzgar a otros, sino la confianza en las obras de uno, el no reconocer el pecado de uno, no ver la necesidad de la gracia tal vez. ¿Sí? Bueno, sí, gracias por el comentario, era muy bueno. ¿Se resuelve el problema, el 7? ¿Se resuelve el problema? ¿Cómo? ¿Qué piensan? Claro que sí. ¿Cómo? Y bueno, el recaudador de impuestos, por su humildad, es perdonado, y el fariseo es condenado por su altanería. Ok, entonces podríamos decir que se resolvió el problema para el recaudador de impuestos. El problema que trajo al templo era su pecado, pero volvió a casa perdonado. Entonces sí fue resuelto. Pero para el fariseo, no. Y recuerden que yo dije, queremos conectar la gracia a la obra de Cristo en esta sección.
aquí tal vez sería buen momento para hacerlo. Porque él no fue perdonado por causa de su humildad. Él fue perdonado por causa del trabajo de Cristo en su lugar. Y aquí podría ser un momento para, porque a lo mejor los oyentes de su estudio van a decir lo mismo. Pues sí, se fue a casa perdonado porque era tan humilde y confesó su pecado. Más correctamente decimos, fue perdonado por la gracia de Dios en la obra de Jesucristo nuestro Salvador. Aquí podríamos decir o mostrarles que a él que contó la parábola llevó los pecados del recaudador de impuestos a la cruz y murió por ellos. Y por esa razón Dios pudo perdonarlo. Por esa razón se fue a su casa justificado. Una recomendación allí. Okay. Bueno, antes de pasar a la sección de consolidar, entonces. Sí, Jaime aportó en el chat, pero Jesús aún no había muerto. Es cierto, pero aún los que creyeron en Jesús antes de su muerte fueron perdonados por causa de su vida y muerte. Dios tomó el perdón que Cristo ganó en este momento, en tiempo, y lo aplicaba también a los que vivían antes de Jesús, igual que lo aplica a nosotros después de Jesús, que por la fe en él somos salvos. Como Abraham, ¿no, profesor? Que su fe fue cambiada por justicia, algo así. Sí, así es. Romanos 4 explica eso. Igual que nosotros, Abraham creyó y su fe fue contado por justicia y fue salvo por la fe en el Salvador que iba a venir. El perdón que Cristo iba a ganar, Dios ya estaba regalándolo antes de la venida de Jesús. Amén. Sí. Ok. ¿Alguien más? No. ¿Preguntas aquí? Sí, a ver. Sí, profesor. Estoy nuevamente con esto de la idea de la doble sustitución. Cuando el fariseo que estaba arrepentido es justificado, en realidad él sí estaba como para irse al infierno. Sí, obviamente los dos, tanto el primero como el segundo, ¿no? Ahora, la diferencia está en que el segundo, o sea, la persona que se arrepiente, aún habiéndose arrepentido, sí está camino al infierno, ¿ya? Entonces, no podemos decir por sus obras es salvo, ni por su arrepentimiento, ni por ni por haber sido bonito, nada de esas cosas. Ahí es donde salta, ahí es donde aparece Jesucristo. Y es Él quien es su sustituto. Él lleva todo lo que Él debería. Él ha cumplido todo por esa persona. Y Dios Padre le ve a Él santo y limpio. ¿Por qué? Porque Jesucristo le ha cubierto a Él. Entonces, y por eso yo digo que esto de la enseñanza de Jesucristo cumpliendo la ley por nosotros es importante porque aún todavía parece ser que es ambiguo, profesor. Esa es mi manera de ver, no está bien claro, porque siempre uno confunde con las obras, ¿no? Y eso es lo que quería comentar. Ok. Sí, no es una regla de enseñanza que cada vez que compartimos el Evangelio, Dios no requiere que expliquemos el doble sustitución de Cristo. Tenemos ejemplos bíblicos, ¿verdad? De Pedro, Pablo predicando y no en cada prédica o estudio que daban enseñaban eso. Siempre enseñaban el Evangelio. Pero no siempre esos dos aspectos del Evangelio, aunque sí los dos son importantes. Y si ustedes lo hallan útil, preferir aquí también
hecho de que Jesús vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Bien pueden, no voy a negarles eso. Pero sí, a veces para principiantes están aprendiendo por primera vez que la gracia es el amor inmerecido de Dios y que Jesús nos salva por completo, no las obras. Entonces, no queremos darles mucha más nueva información para abrumarles. Pero gracias por su comentario. Sí. Héctor levantó su mano. Sí, profesor Abraham. Una pregunta, en el caso del fariseo, nosotros sabemos que el Espíritu Santo utiliza el mensaje de la ley para crear arrepentimiento en una persona. En el caso de los fariseos, ellos conociendo a la perfección la ley, ¿por qué no sintieron o no vieron sus pecados? ¿Por qué el Espíritu Santo no creó arrepentimiento? ¿O de qué manera ellos lo interpretaban la ley, profesor Abraham? Sí, es excelente pregunta. Yo creo que por una parte estaban tan aferrados a la idea que la ley existía para ganar puntos con Dios. La ley existía para llegar a estar bien con Dios con la obediencia. Que en su estudiar de la ley y aplicar la ley, ignoraban pecados de corazón que se cometen. En el estudio pasado, Mateo 5, Jesús está enfatizando eso. Los fariseos decían y los escribas enseñaban que el cometer adulterio con alguien es cuando te acuestes con una mujer que no es tu esposa. Entonces, en sus mentes decían, oh, sí, cumplí ese. Nunca he hecho eso. Cuando ignoraban que se puede cometer adulterio con los ojos y con el corazón también. ¿Y por qué no reconocían eso? No es porque no se enseñaba antes. Está eso en el antiguo. Ignoraban eso porque si reconocieran esa verdad, nunca podrían ser salvos por obras, porque estarían pecando diariamente, como de verdad estaban haciendo. Entonces yo creo que, para resumir, su creer que las obras salvan era tan fuerte que ignoraban aspectos de la ley que acusaban de pecado, porque si fueran en sus mentes, si fueran pecados esos, nadie podría salvarse con la ley. Entonces, imposible que sean pecados. Pero bueno, sí, no recomiendo que se metan tal vez en un estudio de eso cuando están enseñando este concepto, solo. Pero buena pregunta. Tenemos que continuar entonces, amigos. El consolidar. ¿De qué se trata esta historia? ¿Se acuerdan que con esta pregunta estamos dando un resumen breve? Entonces, aquí tal vez es buen momento para simplemente repetir el tema principal de la clase. ¿Qué es la gracia? ¿Qué hace Dios en su gracia? Porque lo puede hacer. La gracia es el amor inmerecido de Dios. En gracia, por causa de Cristo, Dios perdona al recaudador de impuestos. Ok, ahora vamos a los pecados de la historia. Y en esta historia, muchos de los pecados a lo mejor ya fueron mencionados en la sección ¿qué es el problema de la historia? Pero aquí en la guía de maestro están haciendo este punto. El ser como el fariseo, un hipócrita que se cree justo por sí solo. Y eso todos caemos en el pensar, ¿no? Que somos mejores que los demás. Yo no hago esto como fulano tal. Y por eso estamos más cerca de Dios. O ser como el cobrador de impuestos. El pecar abiertamente. Esta historia aborda todos los pecados. Tanto fariseos como recaudadores de impuestos, y si somos honestos, encontramos un poco o mucho de ellos en cada uno de nosotros. Ayudarles a confesar ese pecado con Dios. Ahora la pregunta clave
esta es la más clave en este concepto, igual que en el uso de los 4C. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Cómo van a contestar eso? ¿Qué piensan? José Uriel, adelante. Vemos el amor de Dios en cuanto Dios nos perdona por la justificación que hace Cristo Jesús con su vida perfecta. O sea, tomamos nuestra salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Muy bien, muy bien. Entonces aquí es otro momento oportuno de conectar la gracia, el amor inmerecido de Dios con la obra de Cristo. Vemos el amor de Dios en que Él perdonó gratuitamente a este recaudador de impuestos. Solo lo pudo hacer porque el mismo Salvador, poco después, cargó los pecados de Él y de todos nosotros a la cruz. Y ahí murió en nuestro lugar de ellos. Ok, Rubén, sí. Sí, profesor. Yo veo el amor de Dios, aparte de eso, en el narrador de la historia. Excelente. Sí. ¿Dónde vemos el amor de Dios? El que está contando la parábola. Ok. Lo vemos en que Jesús está compartiendo el evangelio con nosotros ahí, pero también que está ganando nuestro perdón en ese mismo momento con su vida perfecta en su lugar y con morir en la cruz poco después en nuestro lugar. Héctor. Sí, profesor Abraham. Vemos, ¿no? El amor de Dios. Nuestro Dios es un Dios justo, que no pasa nada, ninguna desobediencia lo puede pasar por alto, ¿no? Pero también es Dios de amor. Él no quiso que nosotros fuéramos a la muerte eterna. Entonces, en su amor, Él tuvo que cargar todo en Jesucristo, nuestro Salvador, todos nuestros pecados. Tuvo que pagar en su Hijo para de esa manera darnos el perdón a nosotros. Gracias, profesor. Gracias, buena respuesta también. Muy bien. Sí, una cosa más que voy a recordarles aquí bajo esta pregunta tan importante. No se olviden a aplicar esta buena noticia a los oyentes. A veces la tentación con la pregunta número 3 es, pues vemos el amor de Dios en esta historia en que perdonó al recaudador de impuestos. Ok, cierto, ahí vemos el amor de Dios para ese recaudador de impuestos. Pero ahora, ¿cómo vemos que Dios tiene el mismo amor hacia nosotros, hacia ti, hacia mí? Entonces podrían decir, porque nosotros, igual que ese recaudador, no merecemos ninguna cosa, menos el castigo de Dios. Pero Él ha hecho lo mismo para nosotros que hizo por el recaudador. Por causa de Cristo, nos perdona por completo. Vamos a casa justificados. Y eso por la gracia. Bueno, entonces a la siguiente pregunta. En este estudio, el 4 es menos importante. Sí pueden y deben contestarla con el grupo, pero el enfoque aquí no es en lo que hacemos nosotros, sino en la gracia de Dios. Entonces, hagamos resaltar la 4 o la 3 bajo consolidar y no pasen tanto tiempo en la 4 en esta lección sobre la gracia. Ok, el 5 entonces, recordarles cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje. Sus estudiantes, algunos van a ser muy nuevos, y la respuesta de muchos nuevos aquí sería pues con todos. Y claro, toda la Biblia se debe compartir con todos. Pero aquí buscamos una situación específica. Entonces, como maestros, estén preparados para eso. Si alguien dice, pues con todos, contesten de una forma amorosa y paciente. Es cierto, esta buena noticia de perdón por gracia
no por obras, sí, debe de compartirse con otros. Pero ¿cuál sería una situación específica en que se podría compartir esta historia específica? Y yo creo que hay dos ejemplos muy obvios, ¿verdad? O para fariseos o para recaudadores de impuestos. Es decir, para consolar a los que viven abiertamente en pecado y piensan que Dios nunca podría perdonarles. No, Dios perdonó. Ahí perdona también a ti. Y para fariseos, ¿verdad? Jesús contó la parábola a los que eran fariseos. Entonces, los que creen que por su propia justicia están bien con Dios, por ser buenas personas, Dios les va a dejar entrar en el cielo. Necesitan escuchar que el fariseo que se creyó buena persona se fue a casa condenada, no perdonada, condenada. Entonces, sí, en cualquiera de esas dos. Pero... Bien, hasta allí entonces vamos a terminar. ¿Cuáles son sus preguntas al final? Me encantan sus respuestas. Ustedes son muy, muy preparados para dar este estudio con otros. Yo sí, doy gracias a Dios que han sido capacitados hasta este punto. ¿Alguien tiene pregunta? Pastor Abraham. Sí, Jaime. Estaba analizando de cómo se le acusa al publicano, pero también si tomamos en cuenta nuestro contexto, muchos de los religiosos han también de alguna manera sido corruptos. Por ejemplo, los fariseos mismos, cuando Jesús limpió el templo, haciendo un látigo y volcó las mesas. Yo estaba recordando que Jesús trató ahí y dijo dentro de sus palabras de que por qué convertía su casa en cueva de ladrones. Y aquí en Guatemala, por ejemplo, hay un predicador muy famoso, quizás sea de fama internacional, Cash Luna. Y se ha dicho de que se ha aprovechado de muchos diezmos de tal manera que tiene una mega iglesia. Entonces, ¿qué de estas situaciones, pastor? Solamente lo digo como un comentario, ¿verdad? Y que Dios me perdone por hacer mención de esto, porque también como que estoy cayendo en el papel de fariseo, ¿no? Sí, es fácil que caigamos todos en el pecado de ser un fariseo. Como mencionamos al principio, ¿verdad? Hay un gran fariseo dentro de cada uno de nosotros, sí. Pero somos amados por Dios y por la fe perdonados por Cristo. Entonces, sí, yo creo que se puede aplicar lo que usted dijo, que muchos piensan que si son religiosos, son más cerca de Dios, pero hay gran peligro de caer en la religiosidad de los fariseos, por decir, el pensar que por ir a la iglesia y por hacer lo bueno, por esas razones Dios me ama y me bendice. Entonces, algunas de las palabras más fuertes de Jesús eran en contra de esas personas y de esa actitud en nosotros. Y, sí, hay una advertencia para nosotros en contra de eso. No sé. Bueno, gracias por su aporte. José Uriel. ¿Pregunta? Sí, profesor. Es que tengo acá una nota pues que nos sirve para reforzar. Romanos 3:24, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Okay. Sí, es excelente versículo. Un poco complicado para estudiantes nuevos, tal vez si lo va a compartir con ellos, pero sí explica muy bien la justificación que Cristo ganó por nosotros. Bueno, amigos, entonces, sobre esas tres últimas preguntas,
aquí tenemos un punto final. Ustedes van a terminar con esta pregunta en su estudio. ¿Cuál es el resultado de Dios mostrando su gracia a nosotros? Ahí está que Él se fue a casa justificado por la fe. Y se puede usar Romanos 8:1, que explica qué significa justificado. Romanos 8:1 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ni un poco de condenación. Y ahí liga otra vez la gracia y el perdón a Cristo y a su trabajo. En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue condenado en nuestro lugar para ganarnos perdón completo y gratis. Bien, para cerrar entonces, la tarea voy a publicarla en WhatsApp esta noche. Piensen en esto. Ahora, si quieren, ya pueden comenzar a enseñar a los que están en su lista. Ya han aprendido cómo enseñar el pecado y la gracia. Ya están capacitados. Si quieren, ahora pueden comenzar a invitar a los que están en su lista que hicieron. Si hacen eso, no se olviden, pónganse de acuerdo con ellos en día, hora, lugar que lo van a hacer y asegúrese de tener los materiales listos al momento de la clase. Guía de maestro, hoja de estudiante y alguna forma de ver el video, si es durante el estudio o antes. Terminemos entonces con una oración y me quedo para los que tengan preguntas. Oremos. Señor Jesucristo, cuánto amor nos has mostrado, siempre amor inmerecido. Siendo pecadores por naturaleza, no hay ningún bien en nosotros. Así que no debes amarnos, pero tú eres pura gracia, tú eres amor. Y lo que haces es amar a los que no lo merecen. Así que te damos gracias por tu amor que nos ha salvado, tu amor constante que tienes para nosotros todos los días. Y pedimos tu bendición esta noche mientras planeamos compartir el mensaje de tu amor con otros que necesitan escuchar lo mismo. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Okay. Muchísimas gracias. Profesor, amén. Muchas gracias a los hermanos. Un abrazo. Igualmente. Buenas noches, profesor.